La crisis salvadoreña se desarrolló por el deterioro de la capacidad de orden y negociación por parte del Estado, frente a una evidente y masiva ola de descontento popular ya organizada. Con el fraude electoral de 1977, la persecución contra la Iglesia Católica, la violencia y muerte contra las manifestaciones de protestas de obreros y estudiantes fueron polarizando la vida política del país aún más. El 15 de octubre de 1979 sucedió un golpe de Estado por parte de fuerzas políticas aliadas a un sector del ejército y causó el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero. Aunque se llegó a retener por ser una alianza frágil, fue un intento de contener una crisis que amenazaba en convertirse en una guerra civil. La siguiente década de 1980 inició con dos grupos armados enfrentados, el ejército y la guerrilla, mientras que la población civil sufría las consecuencias del conflicto y se acrecentaba la migración hacia otros países. Luego, con el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el asesinato del arzobispo metropolitano Óscar Arnulfo Romero y Galdames el 24 de marzo de 1980 y la masacre cometida por fuerzas gubernamentales en su sepelio recrudeció el conflicto y la posibilidad de una salida de la crisis política salvadoreña quedó cancelada. En enero de 1981, el FMLN lanzó la ofensiva general. Se multiplicaron los secuestros y las masacres de poblados enteros. Por otra parte, el ejército salvadoreño se modernizó gracias al apoyo de Estados Unidos al periodo presidencial del Partido Demócrata Cristiano, PDC. En junio de 1989, tomó posesión de la presidencia Alfredo Cristiani del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Y en noviembre del mismo año, la guerrilla del FMLN lanzó una ofensiva en la capital salvadoreña, llamada la Ofensiva Final, también conocida como la Ofensiva Hasta el Tope. Aunque fue la mayor ofensiva en El Salvador, no triunfó ninguna de las partes del conflicto en este acontecimiento. El proceso para alcanzar la paz en El Salvador comenzó a mediados de la década de 1980. Para ello hubieron diversas reuniones. El 8 de octubre de 1984, el entonces presidente de la República de El Salvador, José Napoleón Duarte, realizó un llamado al diálogo a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La propuesta fue aceptada y se llevó a cabo en la ciudad de La Palma, en Chalatenango, el 15 de octubre de 1984. No hubieron acuerdos firmes, por lo que se programó una segunda reunión. En la segunda ronda de negociaciones se emitió el comunicado conjunto de Ayagualo, que manifestaba que las dos partes estaban dispuestas al diálogo. Esta segunda reunión ocurrió el 30 de noviembre de 1984 en Ayagualo, en el Departamento de la Libertad. Se programó una tercera reunión en Césori, en el Departamento de San Miguel, para el 19 de septiembre de 1986. Sin embargo, no se realizó por un quiebre en las negociaciones, acudiendo solamente el presidente Napoleón Duarte. Entre el 4 y el 5 de octubre de 1987 se dio la ronda de la Nunciatura Apostólica bajo la mediación de Monseñor Rivera y Damas, y Salvador Samayoa representó a la guerrilla y al gobierno Fidel Chávez. En esta reunión se emitió el comunicado conjunto de la tercera reunión de diálogo, el cual expresaba la voluntad del cese al fuego. 3 años más tarde, en 1990, se celebró en Ginebra, Suiza, un acuerdo inicial, y un mes después, el gobierno y el FMLN acordaron en Caracas, Venezuela, una agenda que planteó los temas de negociación para poder dar fin al conflicto armado en El Salvador. Entre dichos temas se encontraban la Fuerza Armada, los derechos humanos, el cese del conflicto armado, reformas constitucionales, entre otros. Superadas las crisis y hechas las reformas planteadas, el 31 de diciembre de 1991 se anunció desde Nueva York que se habían alcanzado acuerdos definitivos, por lo que se dictaminó el lugar y fecha de la firma de los acuerdos. El 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, se firmaron los acuerdos de paz, poniendo fin a 12 años de guerra civil, la cual
lastimosamente dejó 75.000 muertos aproximadamente. Entre los acuerdos que se firmaron en Chapultepec, México, están depurar a los oficiales involucrados en las violaciones a los derechos humanos, reducir los efectivos de la Fuerza Armada, eliminar la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional y crear la PNC, la Policía Nacional Civil, y también la transformación del FMLN a un partido político, el cual actualmente sigue existiendo en El Salvador. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero te haya gustado y servido este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal. No olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido de este canal. Puedes seguir apoyando este canal siguiendo nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!